la Luna se va a situar delante del Sol bloqueando su luz y creará lo que conocemos como un eclipse solar. En este caso la Luna está en el punto más alejado, así que tendremos un eclipse anular o anillo de fuego. Y hoy, para hablar de esto, tenemos al doctor Jerónimo Villanueva, científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Cuéntenos, señor Villanueva, ¿por qué es tan importante este fenómeno? En realidad los eclipses son muy interesantes porque nos permiten entender el movimiento de los objetos y verlos como seres humanos, pero también entender la relación entre el Sol y nuestro planeta. Ujú. Y nosotros podemos hacer experimentos científicos de ver cómo estos rápidos movimientos del cambio de la luminosidad del Sol y toda la radiación solar cambian respecto en tan pocos minutos. ¿Y qué aplicaciones pueden tener las investigaciones que se van a llevar a cabo durante esos pocos minutos que dura el eclipse? Bueno, por ejemplo, los eclipses siempre pasan en lugares muy precisos. O Ujú. sea, es como un caminito donde va pasando el eclipse. En el caso de este eclipse anular, como comentabas, empieza en Oregon, llega hasta Texas, pasa por el Caribe, Centroamérica y termina saliendo por Brasil. En el caso de NASA, por ejemplo, en New Mexico, lo que hemos puesto, tenemos tres cohetes pequeños y lo que hacemos antes del eclipse, hacemos una medición, durante el eclipse hacemos otra medición y luego el eclipse hacemos otra medición. Y lo que estamos estudiando entender, especialmente en la alta atmósfera, Ujú. ver cómo estos cambios rápidos de la atmósfera en un par de minutos, cómo la atmósfera responde a estos cambios de radiación, especialmente la de la composición química en la parte más de la atmósfera, y que tiene impacto, entender, por ejemplo, de efecto invernadero, cómo la atmósfera responde a cambios bruscos de la radiación solar. Eso es increíble. Pero la pregunta que muchos se pueden estar haciendo es, si la Luna se pone delante del Sol cada mes, ¿por qué no vemos un eclipse de Sol cada 30 días? Exactamente, tiene que ver con las órbitas y el plano de las órbitas de la Luna y la Tierra. Por ejemplo, hay una cosilla, por ejemplo, como comentabas, este se llama el anillo de fuego, donde la Luna está un poquito más lejos Ujú. de la Tierra y por eso se ve más chiquita, entonces no cubre todo el Sol. Cuando la Luna está más cerca, un poquito más cerca, la cubre en su totalidad. Y lo que pasa, depende del plano que estemos, ese ocultamiento del Sol no pasa sobre la Tierra Ujú. o pasa en lugares donde no son poblados. Por ejemplo, pasa en medio del Pacífico, nadie lo va a estar viendo, entonces depende de cuándo se producen estos eclipses, lo pueden ser vistos por gente en la Tierra. Increíble, yo ya me estoy marcando y buscando el vuelo para ese día. ¿Qué actividades científicas va a hacer la NASA para estos dos fenómenos para el gran público? Bueno, muchas de las cosas que hacemos en NASA es, como te comentaba, estudiar el impacto de la atmósfera, por ejemplo, con cohetes, van a hacer semejantes estudios, se van a hacer Ujú. en la época de eclipse de abril, estudiar cómo es el impacto de la atmósfera, pero también tenemos, por ejemplo, mediciones de la relación, constantemente estamos midiendo la distancia a la Luna, tenemos varias mediciones que se piden y del Sol. Es un fenómeno para estudiar muchísimo sobre el Sol, sobre la Luna y sobre nuestro propio planeta. ¿Cómo juegan los aficionados? ¿Qué papel juegan los aficionados, por ejemplo, de radio aficionados o, en este caso, astrónomos amateurs? Es muy importante seguir cómo se ve el eclipse de varios ciertos lugares. El hecho de, por ejemplo, el impacto desde hasta, por ejemplo, cómo cambian la fauna, si hay algún impacto notable, por ejemplo, los animales, si cambian o no. El hecho de entender, porque la relación de la día y la noche, como bien sabemos, son Ujú. muchas horas. El hecho de cómo responden a cambios bruscos de la luminosidad es interesante, pero también el hecho de que la gente pueda participar y entender y ver con sus propios ojos cómo se mueven los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente nos volveremos a encontrar dentro de 6 meses con el próximo eclipse. Bueno, todos los éxitos y bueno, sigan el Weather Channel para ver si también hay nubes en su lugar y disfruten el eclipse el día 14, el sábado 14. Muchísimas gracias.